Buen día, estimados estudiantes, soy el profesor Osvaldo Carreño. En esta oportunidad vamos a trabajar con los contenidos del 16 al 18 que corresponden a biomas de Venezuela. El contenido detallado lo tienen en el título. Vamos a comenzar con la parte 1. Lo primero que tenemos que reconocer es que son biomas. Un bioma, también conocido como paisaje bioclimático, es una gran área geográfica donde se comparten fauna, flora y condiciones climatológicas. Lo que vimos anteriormente cuando estábamos hablando de ecosistemas, factores bióticos, factores abióticos. El clima va a determinar en gran parte el tipo de bioma que existe en cada región. Un bioma también es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies que predominan. Dado que cuando hablamos de biomas estamos hablando básicamente también de ecosistemas, entonces muchos de los conceptos que trabajamos en ecosistemas nos van a servir para trabajar con biomas. De hecho, cuando ustedes presentaron la maqueta, se dieron cuenta que debía responder a algún tipo de bioma. Características de los biomas entonces. El bioma está caracterizado principalmente por el clima en particular, por la temperatura y las precipitaciones que allí se encuentran. Hay algunos otros parámetros físicos que pueden estar involucrados, como la altitud particular, la existencia de suelo, de un suelo periódicamente sumergido, ejemplo los llanos venezolanos. El clima va a ser entonces el factor determinante en la distribución de los biomas terrestres y depende de la latitud y de la precipitación de la latitud, ya que la latitud nos va a determinar qué temperaturas, si hay estaciones, si hay diferentes tipos de clima. En este caso tenemos como ejemplo los climas polar, subpolar, templado, subtropical y tropical, determinando de tal forma la vegetación que se va a encontrar en ese bioma. Y como si tenemos el determinante para la vegetación, mejor dicho, la vegetación también va a ser determinante para la fauna que allí se encuentra. Así también entonces la precipitación va a determinar si el tipo de suelo es húmedo, seco, estacional, semiárido o árido. La altitud va a determinar los tipos basal, premontano, montano, alpino y nival. Tipos de biomas en el mundo. Aquí todavía no entramos a biomas de Venezuela, ¿no? Este es conocimiento general. Los científicos no han establecido como tal un número exacto de biomas. De hecho, si hablamos de formaciones y subformaciones, cuando se habla de biomas, va a estar en un cuadro más adelante cuando estemos hablando de biomas de Venezuela. Entonces tenemos tundra, taiga, bosque, selva, pradera, sabana, desierto. Esta sabana, a nivel general, comparte ciertas características con las sabanas venezolanas y es importante mencionarlas. En cuanto a los desiertos, cabe destacar que en Venezuela, como ya se le menciona en clase, no tenemos un desierto propiamente dicho. Tenemos zonas xerófilas con vegetación xerófila. Entonces, para empezar a definir cada uno de ellos a grandes rasgos, tenemos que la tundra se va a situar entre el océano Ártico y el casquete polar y los bosques sureños. Se caracteriza por presentar bajas temperaturas, el suelo suele estar congelado la mayor parte del año, exceptuando la superficie. La vegetación característica va a ser musgos, hierbas y arbustos muy pequeños. Su fauna está conformada por renos, liebres, osos polares, aves migratorias, focas y nutrias. Y ahí la vemos entonces la representación de la fauna característica de esos lugares. Aunque no se mencionan todos, casi todos comparten, como vemos en las imágenes, ciertas características que les permiten adaptarse a la zona fría. La taiga es un clima frío y húmedo. La temperatura media es desde los 0 grados centígrados hasta los 5 grados centígrados. Los inviernos son más cortos. La flora va a estar conformada principalmente por bosques de coníferas. Estos son pinos, abetos, cedros, pináceas y alerces. La fauna está representada principalmente por oso pardo, el lobo, el zorro, la manta, el bisón, la comadreja, el reno, el ciervo y el alce. Entonces, estos son los desiertos que vamos a encontrar hacia las zonas básicamente templadas. De allí vemos entonces los principales representantes de esta fauna de la taiga. La selva. Cabe destacar que en Venezuela tenemos selva, entonces ahí también tenemos que enfocarnos después cuando estemos hablando en biomas de Venezuela.
Se caracteriza por vegetación herbácea, hay bastante pasto, se encuentra ubicada en zonas tropicales y subtropicales con climas tropicales secos y en ocasiones templados. La vegetación está representada por gramíneas y arbustos. Las plantas tienen raíces fuertes, hojas caducas en estación seca, troncos bajos y tortuosos. La fauna, manadas de herbívoros, grandes carnívoros y carroñeros. Principalmente se va a encontrar en un clima cálido con dos estaciones, una seca y otra húmeda, otra lluviosa también se le puede mencionar. Vemos entonces como representante de la fauna manatí, mono, jaguares en este caso, para que son los principales representantes de allí. Cabe destacar que aquí nos harían falta toda la avifauna, que también es característica de la zona selvática. También tenemos entonces desierto. Bueno, faltaba una cosa antes de llegar a desierto, me regresando un momentico. Cuando hablamos de una selva, estamos hablando de un predominio característico de árboles grandes, no solamente de esa parte gramínea. Eso es lo que se vería en la parte superficial, en lo que vemos en la parte baja, además de ser muy tupida. En los desiertos entonces tenemos que es un bioma que presenta pocas precipitaciones, la fauna es escasa, básicamente está restringida a reptiles, a algunos insectos. En este caso ahí tenemos algunos representantes, serpientes, escarabajos, algunas arañas, escorpiones, aves rapaces. Dentro de los mamíferos principalmente son pequeños, ratones, zorros, chacales, camellos o dromedarios. La flora del clima desierto es muy escasa, deja extensa superficie sin cubrir que están ocupadas por arenas, piedras o rocas. En cuanto a la temperatura, que este es un dato allí importante y es la razón por la que en Venezuela no podemos decir que tenemos un desierto propiamente dicho, es que la temperatura en las zonas desérticas es muy alta en el día pero muy baja en la noche. Puede llegar a climas bajo cero. Entonces ahí vemos una representante de la flora y la fauna en el desierto. En este caso tenemos allí algo de tuna, que es representativa de casi todos los desiertos, y aquí tenemos que mencionar alguna diferencia entre desiertos mexicanos, por ejemplo, que tienen cactus, y nosotros tenemos cardones, que no son iguales. Nos vamos a dar cuenta por el grosor y la circunferencia que está presente en el cactus, y en los cardones básicamente su distribución, aunque parezca redonda, no es redonda, tiene unas nervaduras que va a dejar suficiente espacio para canalizar el agua. Bosques se distribuyen alrededor del mundo, pero los principales y con más cobertura de áreas se encuentran en Rusia, seguido por Brasil, Norteamérica. La fauna está representada por osos negros, pumas, linces, zorros y lobos. La vegetación que cuenta con un bosque es básicamente árboles, algunas orquídeas, helechos y otros. Clasificación entonces de bosque. Tenemos bosques tropicales, bosques de coníferas y bosques templados. En el bosque tropical las temperaturas varían. Este es un dato viejo que hay que destacar porque los mandé a hacer una tarea de el reloj climático mundial, donde les van a hablar de las temperaturas actuales, a una investigación en parte del laboratorio. Entonces él tiene una temperatura promedio entre 20 y 25 grados, habita murciélagos, gran variedad de aves e insectos, existe gran diversidad de vegetación. En los bosques coníferos baja la diversidad de vegetación, básicamente está restringido al bioma taiga, se encuentra en el hemisferio norte del planeta y está representado por un bioma terrestre donde las temperaturas son muy frías y por tanto su suelo es un poco fértil. En el bosque tropical, aunque se piensa que el suelo es muy fértil, realmente el suelo no es tan fértil. Ojo aquí, porque la capa de hojarasca que se produce debido a las condiciones tropicales es la que mantiene ese suelo fértil. Cuando se hace tala de los bosques y selvas en las zonas tropicales, se contribuye a la pérdida de la capa superficial fértil del suelo. Entonces tenemos que tenernos pendientes, sobre todo cuando estemos hablando de biomas de Venezuela.
Bosque templado están ubicados en Norteamérica, Asia y Europa, con temperaturas entre menos 30 a 30 grados centígrados. El suelo es muy fértil, la fauna está representada por linces, pumas, zorros, osos negros, lobos, entre otros. La vegetación característica está formada por 3 o 4 especies de árboles. La sabana se encuentra, mejor dicho, la sabana la vamos a encontrar distribuida en todas las zonas tropicales, pero van a estar focalizadas básicamente en América, entre la zona africana y América del Sur. El clima está ubicado en una región cálida donde existe lluvia, pero también largas temporadas de sequía. Entre la flora mayormente crecen gramíneas, arbustos, matorrales, muy pocos árboles, de allí que vamos a tener una subformación que va a ser la sabana arborada. Dentro de la fauna tenemos una gran variedad de aves, mamíferos, reptiles e insectos. Ahí vemos entonces la representación de la fauna en diferentes lugares del mundo para la sabana, que además debe estar adaptada a las condiciones de periodos extremadamente húmedos y periodos extremadamente secos. El otro bioma que podemos encontrar sería la pradera, que se encuentra en varios continentes, como América del Norte, del Sur, abarcando Argentina, sería la sabana argentina, Eurasia Central, Australia. La flora principalmente es gramínea, juncal, girasol, trébol, índigo silvestre, entre otros. Entre la fauna varía de acuerdo a dónde se encuentra la pradera, pero los animales que podemos encontrar principalmente son armadillos, comadrejas, loros, zorros, patos, lechuzas y colibríes. Ahí vemos la representación de entonces de la fauna de la pradera. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video, la parte 2 de esta